Buenos días. Los leo y paso a comentarlos. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle, por algunas de sus obras, expulsión de demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de la pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados, sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo, de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castiga con penas de muerte a pedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos como al escriba de Marcos 12:34 y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios, la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, oración, ayuno y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra el sometimiento a la ley y la integridad de sus preceptos escritos, y para los fariseos su interpretación por la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en el único Dios, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Bien, estos son los puntos del catecismo de la Iglesia que hoy queremos comentar, que son una introducción a que los posteriores puntos del catecismo se nos van a especificar cuál era la relación de Jesús con la ley, la relación de Jesús con el templo, la relación de Jesús con la fe de Israel en el único Dios Salvador. Iremos desgranando eso. Me parece importante, en esta especie de introducción en la que estamos, a cuál era la relación de Jesús pues con la ley, con el templo, con el concepto de Dios que el mundo judío había tenido. Me parece importante que profundicemos hoy, como a modo de introducción, con lo que podríamos llamar la importancia de verle a Jesús como el culmen y el cumplimiento de las Escrituras. Podríamos titular a esta exposición que queremos hacer según las Escrituras. ¿Cuántas veces en los Evangelios, en los relatos neotestamentarios, ¿no?, pues hemos visto reflejada esa expresión, según las Escrituras? ¿Por qué insisten tanto? ¿Por qué insisten tanto los Evangelios en que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras? Es verdaderamente importante entender la unidad entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, entre Jesús y todas las profecías y todas las promesas hechas al antiguo pueblo de Israel. Tengamos en cuenta que estamos ante un conflicto. Los evangelistas, cuando escriben los evangelios, estaban ya en un contexto en el que se había producido un conflicto, y el conflicto era ver si era Jesús el Mesías esperado, tal y como muchos pues en Israel habían reconocido, si era un impostor, si en él no se veían cumplidas las profecías del Antiguo Testamento y todavía debían de seguir esperando a otro Mesías. Este era un impostor, Jesús, a los ojos de otra parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dividió. En el fondo es entender si el cristianismo era otra religión distinta del judaísmo, o si no era otra religión distinta, sino que era pues el cumplimiento del judaísmo. Si el cristianismo es como el mar en el que desemboca el río es el judaísmo y desemboca en el mar del cristianismo, o no, si se trata de alguna manera de otra religión distinta, de una especie de escisión del judaísmo. El cristianismo fue una escisión del judaísmo, como ha podido ocurrir posteriormente, ¿no?, que Lutero se separó de la Iglesia católica y rompió con ella, y al romper con ella fundó la Iglesia protestante. ¿Es eso lo que hizo Jesús en el mundo judío? ¿O por el contrario,
como nosotros creemos, como todo el Nuevo Testamento intenta demostrar. Jesús no rompió en absoluto con el judaísmo. Jesús no se salió de la religiosidad que sus padres le habían enseñado, que los padres de María y los padres de José habían educado en las sinagogas desde el principio, sino que más bien él era el cumplimiento de toda la promesa hecha a Israel. Esta es la clave. Esto es lo que se está jugando en esa especie de gran conflicto que está teniendo lugar en Israel en el momento en que se escriben los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Esa es la clave que está teniendo lugar en esos momentos. Nosotros igual no somos conscientes del conflicto tan grande que era eso. Jesús me está queriendo dar a entender que en efecto él entiende que Israel era el pueblo elegido, que verdaderamente Dios había puesto sus ojos en Israel, pero aquí está la clave. Jesús entiende que cuando Dios eligió a Israel no le eligió en un sentido de un privilegio que ponía a un pueblo por encima de los otros, como si el destino de Israel pues le contrapusiese con el resto de los pueblos, en el sentido de llegar a despreciar o entender que el resto de los pueblos que no habían sido el pueblo elegido eran pueblos de segunda categoría a los ojos de Yahvé, sino que Israel estaba llamado a ser el instrumento desde el que Dios llegase a todos los pueblos. No arrogarse esa especie de de concepción o privilegio de que somos el pueblo elegido, sino que Jesucristo quería hacer entender a Israel que en el plan divino Israel debía ser el instrumento para llegar a todas las naciones, y Jesucristo, el elegido, el Mesías, aquel en el que todo el Antiguo Testamento alcanzaba pleno cumplimiento, él era la desembocadura del río en el mar, la desembocadura de Israel en toda la familia de todos los hijos de Dios. En Jesucristo Israel se fundía con el mundo entero. En Jesucristo Israel dejaba de tener unas fronteras concretas para pasar a coincidir con la humanidad entera, con todo el orbe, con toda la tierra. Ese fue el conflicto. Algunos quisieron entender el ser elegido como una exclusividad frente al resto de los pueblos, mientras que Jesús quería hacerles entender que el ser pueblo elegido era ser un instrumento de transmisión, y en Cristo, el pueblo de elección pasaba a extender sus fronteras a todo el mundo, a toda la tierra, a todo el universo. Vamos a intentar describir, profundizar en por qué es tan importante que el Nuevo Testamento haga una y otra vez la referencia al cumplimiento de las Escrituras, según las Escrituras. Sucedió según las Escrituras. Pues bien, para describir gráficamente, esto que estamos intentando entender, la importancia de la expresión según las Escrituras, podríamos hacer referencia a lo que los escrituristas han llamado el credo más antiguo, que lo tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 11. Es un texto que, tal y como está descrito, narrado, pues como he dicho, algunos entienden que es la confesión de fe más antigua que conservamos en el Nuevo Testamento. Dice así San Pablo: Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual seréis también salvos si lo guardáis tal como os prediqué. Si no, habríais creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se pareció a Cefas y luego a los 12. Bien, fijémonos qué insistencia tiene esta confesión de Pablo en que todo sucedió según las Escrituras. Parece ser que Pablo se estaba dirigiendo a una comunidad de Corinto dividida. Había entre ellos muchos corrillos, mucho grupismo, había mal ambiente, y por eso Pablo recurre a escribirles una carta, intentando reconvenirles y decirles que tiene que haber unidad entre ellos. ¿Cómo pone San Pablo orden? Bien, pues él pone orden en aquella comunidad de Corinto recurriendo a lo que tenía que ser entre todos esos grupos en los que estaban divididos, a lo que tenía que ser básico para todos ellos. Es decir,
San Pablo recurre no a una teoría personal, sino a lo que él había recibido y a lo que había sido transmitido. Dice él: yo he recibido una tradición que a su vez os he transmitido. Es decir, estamos no aquí predicando pues una especie de ideología personal o un carisma personal, sino que estamos transmitiendo la tradición que hemos recibido. Y a la hora de fundamentar lo básico y lo común para todos, San Pablo es cuando describe que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, la importancia de que la prueba de la veracidad de la predicación de la primera comunidad cristiana es que en ella se está dando el cumplimiento de lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Este fue, si leemos especialmente los Hechos de los Apóstoles, que es el libro en el que se narra cuál era la predicación de la primera comunidad cristiana, esta era la forma principal de dirigirse pues a todos los oyentes. Se recogen en los Hechos de los Apóstoles seis discursos, principalmente 6 discursos de los apóstoles en su entorno, ¿no? Y en esos 6 discursos se está queriendo de alguna forma insistir en cuál es la esencia de la predicación del mensaje cristiano. Pues bien, es para que nos entendamos, pues por ejemplo el discurso de San Pedro el día de Pentecostés, el discurso de Pedro después de la curación del enfermo, el discurso de Pedro ante el Sanedrín. Bien, una serie de discursos en los que se está resumiendo el carisma del querigma que se dice, ¿no?, de la primera predicación. ¿Cuál eran esas palabras? Vamos a recoger los versículos principales de cómo predicaban los apóstoles en aquellos primeros años. Decían así: la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de los profetas, que su Hijo padecería, a fin de que envíe al Cristo que os había destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Un poco más tarde: y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo, y lo ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. De este, todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. De la descendencia de este Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador. Un poco más tarde, en el capítulo 13 de los Hechos: a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Cuando hubieron cumplido todo lo que se refiere en las escrituras, le bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús. Bien, fijaros qué insistencia tan grande no tenía los apóstoles en la primera predicación que estaban dirigiendo al pueblo de Israel, de que Jesús era el cumplimiento, y en su pasión y en su resurrección estaba teniendo pleno cumplimiento pues toda la Sagrada Escritura. De todos estos discursos vamos a referirnos a uno y a ver la imagen que utiliza para intentar comprender un poco la importancia de este cumplimiento. Es el discurso de Pedro al Sanedrín, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 8 al 12. Y dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra
que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. Es decir, Jesús es presentado por Pedro como la piedra desechada por los arquitectos que se ha convertido en piedra angular. Bien, esta es una referencia al Antiguo Testamento. Los que le estaban escuchando lo estaban entendiendo a la perfección. Ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien los Salmos, lo sabían de memoria, y ellos saben que en el Salmo 118, en el versículo 22, se dice así: la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Y sabían perfectamente que en Isaías, capítulo 28, versículo 16, se dice: por eso, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Es decir, Pedro está haciendo referencia a que Jesús es aquella piedra angular de la que en el Antiguo Testamento se habló y de la que se predijo que iba a ser un fundamento firme para construir toda la casa. ¿Qué significa? Pongamos por ejemplo, ¿qué significa esta imagen de la piedra angular, que es una imagen bien gráfica? Pues fijaros, la piedra angular era una piedra en la que se sostenían todas las bóvedas. Cuando en una bóveda se va inclinando progresivamente haciendo esa cúpula, ¿no? Se va inclinando una pared y otra pared. Para que puedan sostenerse ambas paredes inclinadas necesitan una piedra central en la que se apoyen las dos. Y de esta forma se apoya una pared contra la otra y en vez de caerse se dan consistencia mutua una a la otra. Ese es Jesús, la piedra angular, en el que se junta el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el que se junta el pueblo de Israel elegido, pero también todos los gentiles, todo el resto de las naciones. Era la piedra angular en la que tenían que sustentarse la predicación antigua al pueblo de Israel y la apertura al nuevo pueblo. La piedra angular resulta que ha sido desechada por una parte importante del pueblo de Israel. Jesús es ciertamente esa piedra viva por su resurrección, capaz de dar vida al resto de las piedras que se han hecho vivas en él. En efecto, si esa piedra angular existe en lo alto de la bóveda, el resto de las piedras de la pared están vivas, tienen su función, están haciendo una función importante. Sin embargo, si no existe esa piedra angular, todo se cae, todo se derrumba, y entonces el resto, no únicamente la piedra angular es desechada, sino que uno pierde la propia consistencia. Hay aquí también una referencia aquello que el mismo Isaías dice en el capítulo 8, versículo 14. Veía también Isaías a Dios puesto como una piedra en la que algunos tropezarían. Jesús es también una piedra en la que algunos tropezarán y otros, sin embargo, harán de esa piedra la piedra viva, la piedra de fundamento de todo su edificio. Será un signo de contradicción. Algunos tropezarán en esa piedra por su obcecación, por su orgullo. Otros, sin embargo, de esa piedra harán la piedra angular de su vida. Bien, aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo Cristo es presentado pues como el quicio, como la clave, como el entendimiento de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Nos despedimos hasta el día de mañana. Alabado sea Jesucristo.